Sin duda, la lucha de la Revolución Mexicana no hubiera sido la misma sin la participación de las mujeres. Por lo tanto, el día de hoy hablaremos de aquellas mujeres que estuvieron presentes en la Revolución Mexicana. Para comenzar, me gustaría agradecer a todos nuestros patrocinadores, como es el Instituto de Educación y Cultura Alejandría, la Asociación Civil de Sí hay Mujeres en Durango y al Fondo Semillas. También es muy importante recordar que este programa está hecho por alumnas y alumnos del Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Sin más preámbulo, comenzamos. En este tu programa, Ándale para que sepas, hablaremos sobre las mujeres de la Revolución. Al proveer a la mujer mexicana de un nuevo papel en la sociedad y de un nuevo sentido de participación nacional, la Revolución de 1910 alteró de una manera significativa la naturaleza del nacionalismo y de la sociedad. La técnica militar permitió que la mujer portara armas sin dificultad, y es así como las soldaderas vinieron a pelear al lado de los hombres en el ejército revolucionario. El movimiento por la igualdad femenina gana fuerzas cuando los líderes revolucionarios reconocieron la contribución de la mujer y apelaron a su nacionalismo. Enfermeras, escritoras, periodistas, madres, hijas, cocineras, profesoras, adelitas y hasta coronelas fueron parte de los papeles que tomaron las mujeres en la bola, término que se utilizó para llamar a quienes andaban de aquí para allá, conformando batallones. Cuando hablamos de la Revolución Mexicana, nos referimos a un proceso histórico complejo que involucra y afecta a varios sectores de la sociedad. Lo importante es la forma en la que lo asumía cada género. Mientras los hombres peleaban y formaban las plantas ideológicas, ¿qué hacían las mujeres? ¿Dónde estaban? ¿Cómo les afectó la bola? ¿Acompañaban a los ejércitos, tanto a federal como a los revolucionarios? Pero no te cuento más, te invito a quedarte en tu programa para conocer más sobre este tema. Continuamos. Juana Belén Gutiérrez, nacida en Durango, escribió literatura feminista radical contra el catolicismo, la corrupción política y las injusticias sociales durante el Porfiriato. Nunca antes, en la historia de México, una mujer había fundado y dirigido un periódico político, y mucho menos de oposición al gobierno. En Vesper, Gutiérrez criticó la concentración del poder en el presidente, la sujeción de los legisladores y jueces a su mandato, así como los abusos de los gobernadores. Por ello, el diario del Hogar la llamaba Nuestra Juana de Arco, y los Flores Magón, a través de Regeneración, se congratulaban de su labor periodística en favor de la libertad del pueblo. Sin embargo, pronto el diario fue clausurado y Juana Belén tuvo que salir de Guanajuato, luego de dedicarse a impulsar o dirigir clubes liberales. Se estableció en Ciudad de México y ahí continuó con la publicación de Vesper. Para 1903 fue elegida la primera vocal del Club Liberal Ponciano Arriaga, integrada también por Camilo Arriaga, Antonio Díaz Soto y Gama, Ricardo Flores Magón, entre otros. Al poco tiempo, la mayoría de ese grupo fue encarcelada. A Juana Belén la acusaron de sedición, de rebelión, por lo que permaneció varios meses en la prisión de Belén. Tras ser liberada, partió al exilio a Estados Unidos, siguiendo a los demás liberales que ya se habían establecido ahí. Desde el país vecino, reanudó de nuevo la edición de Vesper. Después, entró en conflicto con Flores Magón y se distanció del grupo al inclinarse por la transformación de la nación por la vía democrática. En 1905 regresó a México y no cesó en su empeño de justicia y libertad. Hola, ¿qué tal? La Revolución Mexicana estalló el 20 de noviembre de 1910. Se habló de los derechos de libertad, igualdad, independencia, y miles de mujeres, las Adelitas, Marías o soldaderas, se fueron a la bola. Algunas preparaban comida para los hombres, pero también hubo otras que ocuparon el lugar de los esposos muertos en el campo de batalla. Y otras participaron comandando ejércitos como Carmen Alanís, que tomó Ciudad Juárez, y Dolores Jiménez Muro, quien colaboró en la redacción del Plan de Ayala y fue nombrada coronela del Ejército Liberador del Sur.
En ese tiempo se formó la Liga Femenil de Propaganda Política, en oposición a la reelección de Porfirio Díaz, y Carmen Cerdán apoyó a Francisco I. Madero. Otras mujeres destacadas, Margarita Ortega, Rosaura Gortari y Natividad Cortés, prestaron servicios al Partido Liberal, y Teresa Arteaga con Flores Magón. En Durango tenemos dos destacadas mujeres de la época revolucionaria: Juana Belén Gutiérrez Chávez de San Juan del Río, Durango, periodista, feminista, sufragista y activista mexicana del magonismo y del zapatismo, que fundó el periódico Vesper; y Hermila Galindo Acosta, feminista, periodista, sufragista, nacida en Lerdo, Durango, que fundó la revista La Mujer Moderna y fue activista del carrancismo. Olga Arias, en su folleto Homenaje a las Mujeres de Durango, publicado en 1979, dice: se ha dicho que la leyenda está relacionada con el mito, que es su modo o forma menor de este. Es anónima, y en ella lo maravilloso y lo real se interfieren para alcanzar su finalidad satisfactor afectivo de la colectividad. Lo anterior lo menciona la poetisa para dar paso a la Adelita, la mujer que dio nombre a las mujeres de la Revolución Mexicana y que según ella fue duranguense. Continúa Olga Arias: tal es el caso de Adelita, inmortalizada por la popular canción que lleva su nombre y sus amores con el no menos legendario general Domingo Arrieta. La Adelita, agrega, fue una mujer serrana de ojos negros, boca encendida, largas trenzas y cintura breve, que en ancas del caballo del general Arrieta, allá por los primeros años de la Revolución Constitucionalista, recorrió valientemente la geografía del norte de nuestro país, hasta que una bala le arrancó la vida en tierras zacatecanas, donde el general la sepultó. Entre realidad y fantasía, pero lo que sí es cierto es que producto de la Revolución Mexicana nace en nuestro país la Constitución de 1917, que es la ley fundamental que nos rige actualmente y que contempla los derechos humanos de que gozamos las mexicanas y los mexicanos. Gracias, las espero y los espero la próxima semana. A lo largo de la historia, las mujeres han tenido participación importante en todos los hechos históricos y en la Revolución Mexicana no podía ser la excepción. Así que en este programa te hablaré de una de ellas, Adela Velarde Pérez, y del grupo que formó y que es conocido como el secreto mejor guardado de la Revolución Mexicana, que sirvió para romper los esquemas de la corriente machista de esa época. Adela nació en el 1900 y murió en 1971, nieta de Rafael Velarde, destacado general juarista que luchó en contra del Imperio francés y que a la edad de 15 años se incorporó a las filas de la Revolución y es conocida por todas y todos a través de los corridos de la Revolución. Fue hija de un comerciante rico de Ciudad Juárez, pero como su vocación era la medicina, en el 1915 se unió a la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca Neutral, misma que fue creada por la feminista Elena Arizmendi Mejía, ya que la Cruz Roja no auxiliaba a los revolucionarios heridos, esto por instrucciones de Porfirio Díaz. Al principio se desempeñó solo como enfermera, pero conforme se daba cuenta de la situación, después se decidió por tomar las armas y formó el grupo de las Adelitas, también conocidas como soldaderas, mujeres que desarrollaron un papel muy valioso en la lucha por los derechos de las y los campesinos durante la Revolución Mexicana. La historia de Adela Velarde Pérez, con el paso del tiempo, quedó olvidada en la historia y solo presente en una canción, pero en el año de 1962 se le reconoció como veterana de la Revolución. Mi nombre es Diana Lara, continuamos. Esta es tu sección Chúpate Esta. Las encuestas de esta semana fueron: número 1, ¿qué mujeres pertenecen a la época de la Revolución Mexicana? A lo que en las redes subimos una imagen de las Adelitas y en la otra rostros de mujeres de la independencia, a lo que las personas votaron al 100% por las Adelitas. Y la segunda encuesta fue: ¿qué mujer participó en la Revolución Mexicana?
En la primera imagen, Valentina, la Mulán mexicana. En la segunda imagen, Josefa Ortiz de Domínguez. Y en la última opción, la Güera Rodríguez. Las personas votaron por la Mulán mexicana, que era la opción correcta. No se pierdan las siguientes encuestas de tu programa, Ándale para que sepas. Recuerda ponerte en contacto con nosotras y nosotros a través de las redes sociales como son Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encuentras como Ándale para que sepas, o puedes ver la repetición de cada programa en el canal de YouTube de Si hay mujeres en Durango. Continuamos. ¿Crees que has perdido la oportunidad de seguir estudiando? El Instituto de Educación y Cultura Alejandría tiene más oportunidades para ti, ofreciendo las licenciaturas en Seguridad Pública, Comunicación Social y Derecho. Contamos con las colegiaturas más accesibles y horarios flexibles. También ofrecemos las maestrías en Derecho Constitucional y Amparo, Innovación Educativa y Comunicación Social. No lo pienses más, únete a la manada, comunícate con nosotros y nosotras. La enorme movilización social que significó el movimiento armado de principios del siglo se reflejó, desde luego, en una creciente lucha entre las distintas regiones del país. La mujer mexicana conquistó para ella y para las sucesivas generaciones la posibilidad de un país con expectativas de equidad y desarrollo. El número de las mujeres combatientes en los frentes de batalla no solo fueron importantes por el hecho de haber sido ellas quienes empuñaron las armas, sino porque estuvieron al frente de batallones de soldados y guerrilleros. También las mujeres que estuvieron como agentes encubiertas, que exponiendo sus vidas entregaban mensajes secretos de los altos jefes militares, así como el de las enfermeras militares y las voluntarias que perdieron la vida en combates u hospitales. El proceso de cohesión de nuestro país ha experimentado a partir de la Revolución Mexicana, ha dejado ver que uno de los incentivos fundamentales de ese movimiento social estuvo encauzado a lograr la emancipación de la mujer. Uno de los frutos de ese debate fue que el Estado reconociera y plasmara en la Constitución la responsabilidad de respetar y hacer respetar la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Sin lugar a duda, la Revolución Mexicana fue el punto de partida para la integración de la mujer en el desarrollo de México recientemente. México se ha transformado como parte de la dinámica social, que le exigen sus equilibrios y necesidades internas y externas. Como parte de esa transformación, la mujer ocupa hoy en día posiciones medulares de la actividad nacional. Yo soy Azucena Navarrón, seguimos. Datos interesantes sobre las mujeres revolucionarias. Número 1. La industria de la música y el cine definió a las Adelitas como las mujeres dedicadas únicamente a las labores domésticas. En la Revolución, para ellas también fueron enfermeras, generalas e incluso periodistas. Número 2. La mayoría de las mujeres que se unieron al movimiento político pertenecían a la clase media, habían tenido acceso a la educación y vivían en zonas urbanas. Muchas otras mujeres se unieron al movimiento a través de su trabajo, como maestras o periodistas, participando así en la divulgación de las ideas liberales. Número 3. Algunas de estas mujeres vendieron sus cosas de valor, entre ellos sus bienes y joyas. Esto con el fin de comprar armas para la revolución. Tomaron las armas y combatieron al lado de los hombres, y muchas veces combatían sin ellos. Caminaron en retaguardia, fueron espías y muchas de ellas parieron a sus hijos e hijas en guerra. Número 4. Al finales del siglo XIX, en México ya había un grupo de mujeres que publicaban sus propios seminarios en los que hablaban de su vida, de su espacio privado, la casa. En sus textos daban consejos de belleza, recetas de cocina, cuidados del hogar, pero también se veían a ellas mismas y exponían sus anhelos de una mejor educación y explorar otros escenarios. Soy Diana Salazar, continuamos. Es un gusto para mí saludar a Rosa María Valles, quien es escritora, y el día de hoy vamos a hablar acerca de las mujeres o el papel que jugó la mujer que desempeñó en la revolución. ¿Cómo está, Rosa María? Muy bien, Gaby, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar en el programa de ustedes. Un gran abrazo allá hasta Ciudad de México.
Me gustaría iniciar primero con la pregunta de quién fue Hermila Galindo Acosta. No, ¿sabes qué? Que Hermila Galindo Acosta fue la feminista más relevante de la Revolución Mexicana. Y para orgullo de todos los que somos duranguenses, ella era de Durango. Ella nació en la ex hacienda de Avilés, municipio de Ciudad Lerdo, Durango. Ahora, la ex hacienda de Avilés se llamaba entonces Villa Juárez y ahora se llama Ciudad Juárez y sigue siendo del municipio de Lerdo, Durango. Ella nació allá y nació el 2 de junio de 1886. Como le gustó mucho la lectura y le interesaba mucho la política y comenzaba a ver la situación de tanta, por un lado había un escaso, había crecimiento económico, pero había un crecimiento económico que era únicamente para los inversionistas extranjeros. Había una élite en el gobierno y había muchísima pobreza. Había escasísimo acceso a la educación, ya no digamos a las mujeres, sino de manera general. Hay quienes manejan 75% de analfabetismo en aquella etapa. Entonces ella con esas pocas herramientas, taquigrafía, mecanografía, lectura, comienza a trabajar como secretaria, se comienza a trabajar como profesora, y comienza a hablar de la situación política del país y era muy buena para la taquigrafía. Y hay un momento que yo llamo en la vida de las personas que todos tenemos minutos impredecibles y esos minutos impredecibles marcan algún sendero. Uno de esos minutos impredecibles, entre muchos otros, que es una historia realmente extraordinaria, es cuando ella está en Torreón, el 21 de marzo de 1909, ya sabía taquigrafía y mecanografía, y entonces va a escuchar un discurso de un orador que se llamaba Francisco Martínez Ortiz. Entonces Francisco Martínez Ortiz expresa un discurso contra la dictadura de Porfirio Díaz, ella lo toma en taquigrafía. Y cuando termina el discurso, que fue muy bueno, el alcalde de la ciudad de Torreón, Ricardo Garza Aldape, recoge el discurso para que no se dé a conocer más. Pero entonces, como ella lo había tomado en taquigrafía, lo pasa y entonces se comienza a difundir por todos lados. Y cuando llegan a Torreón, antireeleccionistas muy cercanos al hijo de don Benito Juárez García, como José Peón del Valle, Diodoro Batalla, Heriberto Barrón, la ubican a ella. Y entonces ella comienza a insertarse en las filas del antireeleccionismo y comienza a trabajar contra Porfirio Díaz. Entonces, primero ella fue lo que se dice reyista, apoyó a Bernardo Reyes, luego después fue madeísta, apoyó a Francisco Madero, y luego tras la traición de Victoriano Huerta a Francisco Madero, entonces ella apoya a Venustiano Carranza. Y en todo ese tiempo, ella lo que hace es trabajar, hablar a favor del cambio, de la necesidad de cambiar al país, de no seguir con ese régimen autoritario y que con falta de oportunidades para la gran mayoría. Y entonces, como curadora de Juan González, algunos autores dicen que ella estuvo cuando Venustiano Carranza ya como grupo, porque había varios grupos, los villistas, carrancistas, zapatistas, que Villa y Zapata primero apoyan a Francisco Madero, después se separan de él, una primera etapa lo apoya, pero llega un momento en que el grupo de carrancismo es el que triunfa y entra a la Ciudad de México y se dice que Hermila le dio un discurso donde lo compara con Juárez.
en algún momento ella fue reprimida por escribir o por tener precisamente esto de la lucha feminista porque no era algo habitual. Sí, ¿sabes qué? Mira, como ella escribía en su revista y escribía en los periódicos de la época, me doy cuenta que los periódicos de la época ya estaba el Universal, ya Universal es el Excelsior y el Universal son los periódicos más antiguos de México, ya estaba. Estaba también el Demócrata, El Pueblo, él escribía ahí, y por supuesto que la criticaban, y le decían que estaba fuera de lugar, le decían que se salía de su esfera. Dice, es que lo que tú quieres es que la mujer se salga de su esfera. O sea, esa esfera a la que comentábamos hace unos minutos. O sea, nada más las tareas del hogar. La Revolución Mexicana usa bolso y falda. Cuando se menciona acerca del heroísmo femenino durante las batallas de la Revolución Mexicana, la reacción que se tiene normalmente es el deseo de conocer referencias concretas acerca de estas mujeres admirables que afrontaron con estoica entereza los turbulentos avatares que este periodo histórico tiene en nuestro país. Dolores Jiménez y Muro ve la luz el día 7 de junio de 1850 en el estado de Aguascalientes. Firme a sus convicciones, siendo activista radical, es arrestada en 1910 y desde la prisión continuaría activa, buscando cambios para mejorar las condiciones de las mujeres y su anhelo por ver un México donde el progreso a la economía, la vivienda y la reforma agrícola se hicieran realidad. Siendo una mujer sexagenaria, se une al presidente Madero y funda el club femenil antirreeleccionista Las Hijas de Cuauhtémoc, encabezando esta protesta bajo el siguiente eslogan: es tiempo que la mujer mexicana reconozca que sus derechos y obligaciones van más allá del hogar. Con ello, da inicio a su etapa como mujer revolucionaria, la cual la lleva a tener un lugar en la historia de nuestro país. Por ello, sus compañeras y compañeros de lucha la llamaron la Antorcha de la Revolución. Entre su legado se encuentra la elaboración del Plan Político y Social de Tacubaya, en Guerrero, formando parte de las fuerzas del general Emiliano Zapata, elabora el prólogo del Plan de Ayala y se le designa como general brigadier. Impulsó la primera campaña de alfabetización en 1917 al formar parte de la Secretaría de Educación. La general Jiménez es todo un modelo disruptor, un ejemplo de mujer. Siga con nosotros. Yo soy Alejandra Bermúdez. Como te comenté anteriormente, durante la Revolución Mexicana, Adela Velarde creó el grupo de las Adelitas, formado por mujeres que eran madres, hijas y esposas que abandonaron su rol restringido a los quehaceres domésticos, mujeres que no se quedaron esperando a los hombres, mujeres que no se quedaron esperando de brazos cruzados. Participaron en áreas que estaban socialmente propuestas a los hombres, como el uso de armas de fuego y el diseño de estrategias militares, pero además cuidaban de las heridas y heridos, espiaban y también abastecían con alimento a los campamentos, y muchas de ellas con todo y sus hijas e hijos. Las Adelitas fueron mujeres valientes que alzaron las armas, que tenían no solo las de fuego, sino también las intelectuales. Esto contra la injusticia social que abusaba de las y los jornaleros, y al mismo tiempo demandaban sus derechos como mujeres y ciudadanas. Estas mujeres se incluyeron en el periodismo, la creación de círculos femeninos, el activismo político, la literatura, entre otros. Y así fue como iniciarían su participación en asuntos de interés general.
aquellos de los que alguna vez fueron excluidas por considerárseles incapaces o por ser marimachas, como en aquel entonces se les decía por involucrarse en lo que según eran temas de hombres. La verdad es que no solo se les ha dado la misma distinción por ser parte del triunfo de la revolución, pero mujeres como Hermila Galindo se encargaron de difundir el verdadero valor de las Adelitas y las acciones de estas revolucionarias. Su valentía y su sed de justicia más tarde les abrió el camino hacia el sufragio femenino. Las Adelitas son más que una vestimenta, son símbolo de las mujeres que enfrentan la adversidad con valentía. Mi nombre es Diana Lara, continuamos. ¿A cuáles de las mujeres que mencionamos conoces? Me gustaría que nos dejaras tus comentarios en las redes sociales que ya mencioné anteriormente, o te puedes poner en contacto con nosotras y nosotros a través de los teléfonos que aparecen en tu televisor. Recuerda que tenemos una cita el próximo lunes a la 1 de la tarde por Canal 10. Nos vemos.